En un viaje con vos llegó el momento de hablar de la historia y vamos a hablar con el profe Norberto Sola, el dueño de la máquina del tiempo, que seguramente porque estamos en mayo, nos va a llevar a 1810, 1800 y tantos. Hola Norberto querido, ¿cómo andás? Buen sábado. ¿Qué tal? Buen sábado para todos, ¿cómo les va? Acá andamos. Bueno, deseoso por viajar a través del tiempo con tu máquina. ¿Para dónde vamos? ¿Santa Fe, Buenos Aires, 1810 puntualmente? Contanos. Y vamos a viajar al 1810, más precisamente lo que es el Río de la Plata, porque no podemos hablar todavía de provincias determinadas, sino más que nada regiones. Y cómo el Río de la Plata va a ser, digamos, un lugar de revoluciones y de entredichos en este periodo tan importante para las colonias españolas que estaban viviendo ese yugo económico, sobre todo del monopolio comercial y esa inestabilidad política que había en la península, con un rey capturado por la invasión napoleónica, y cómo los criollos ven una posibilidad de cortar lazos, digamos, con la España, lazos comerciales más que nada, porque la revolución va por ese camino, Ujú. y terminar con este monopolio que tenía España sobre sus colonias y esta opresión con impuestos cada vez más elevados, peninsulares, que eran los que tenían los cargos políticos, inescrupulosos y corruptos que solo engordaban sus arcas a costillas del comercio criollo. Entonces los criollos van a ver esta posibilidad de poder emanciparse y cortar ese vínculo comercial. ¿Por qué? Porque también estaba la presión británica sobre estas costas, digamos, del Río de la Plata, y Santa Fe va a tener, digamos, un papel preponderante. ¿En qué sentido? Yo lo tomo como que los principales vecinos de Santa Fe van a ver una posibilidad, Ajá, una oportunidad única en ese momento, de no solo cortar lazos con España, sino ajá. también ponerse en igualdad de pie con la principal ciudad del virreinato, que era Buenos Aires. Y ahí vamos a cómo era la Santa Fe de 1810. Era una pequeña aldea, muy empobrecida, era una ciudad de paso, prácticamente, donde el comercio entre Buenos Aires y Asunción era un paso obligado al puerto de Santa Fe, era el paso obligado hacia Córdoba. Había una relación muy estrecha entre lo que era Santa Fe y Bajada Grande, que después va a ser Paraná, o sea, prácticamente dos ciudades hermanadas, no solo con el comercio, sino también los principales vecinos iban y venían de un lado al otro de la orilla del río, con sus negocios, ya sean campos entrerrianos o campos santafesinos. Y también había una división interna dentro de estos ciudadanos. ¿En qué sentido? Había quienes apoyaban todavía estar bajo el yugo español, porque su negocio por ahí estaban ligados a la España, hasta cargos políticos que por ahí pretendían algún peninsular afincado acá en la ciudad. De hecho, Tarragona es elegido como representante de Santa Fe para llevar a España, lo eligen en los primeros días de mayo, y cuando llega la notificación días posteriores a Buenos Aires, de esta notificación de que un representante de la ciudad de Santa Fe, español, él va a ir a representar al Río de la Plata, a la Junta de Gobierno de Sevilla, ya el rey había caído, la revolución estaba en proceso en Buenos Aires, o sea que cuando llega la notificación de un representante que había elegido los ciudadanos santafesinos, ya todo estaba para atrás, y las noticias de la Revolución de Mayo no llegan el mismo día o a la semana. O sea, no es que los ciudadanos de Santa Fe abren Facebook, abren Twitter y se enteran de la revolución, no. Llega el 5 de junio la noticia de la Revolución de Mayo. Un poquito tarde, digamos. Sí, lo que sí habían llegado en esas semanas eran unos panfletos, pero que venían del Alto Perú, porque Santa Fe tenía una vinculación muy importante a nivel comercial con el Alto Perú, y esos panfletos, esos bandos eran anónimos y hablaban de una revolución, de alzarse en armas, de no perder esta oportunidad de liberarse de España.
hablaban de la patria grande, o sea, de ese sentido de que esa idea de unir todas los virreinatos y transformar una gran nación americana, las ideas de San Martín, de Bolívar, estaban en esos panfletos que venían, el origen era, si bien el origen era alto peruano, no sabía quién los había hecho, pero en la ciudad habían armado cierto revuelo. Y en la ciudad también hay una discusión del ayuntamiento, del cabildo, una vez que es recibida la noticia de la Revolución de Mayo, es qué hacer. ¿Se aprueba la revolución? ¿Se desaprueba? ¿Esperamos y aguardamos la liberación del rey o que el rey designe nuevos representantes? ¿O pasamos a depender de una Francia? ¿O directamente no dependemos de nadie y nos hacemos, digamos, libres de una vez por todas? Esa discusión interna se da. Finalmente, los que están en el ayuntamiento deciden adherir a la Revolución de Mayo, pero también acaba de haber una discusión interna dentro de los mismos santafesinos. Perfecto, dejamos de depender de España, pero ¿para qué? ¿Para depender de Buenos Aires? ¿O directamente no dependemos de nadie y nos manejamos de igual a igual con Buenos Aires? Entonces ahí también empieza a germinar esa semillita de la autonomía provincial, que va a venir 5 años después. O sea que el 25 de mayo lo podemos tomar con la óptica de Santa Fe, porque siempre lo vemos desde la óptica de Buenos Aires, o sea, como que Buenos Aires mira hacia el interior y es esa hermana mayor que siempre está respaldando, cuidándonos, ordenándonos, guiándonos. En este caso no, los santafesinos veían una oportunidad, y esa palabra es muy precisa para este momento, una oportunidad de conseguir liberarnos no solo de España, sino también de la dominación de quien era la capital del virreinato, Buenos Aires. Entonces ahí está esa disyuntiva y ese germen que se va a ir. ¿Por qué digo? Porque Buenos Aires era quien dirigía económicamente y políticamente los designios del interior del virreinato. Y Buenos Aires no va a querer perder esa preponderancia por una simple revolución que a ellos les va a otorgar una preponderancia mucho más fuerte, ya que iba a ser la ciudad que iba a liberar el resto del Río de la Plata, y obvio que la aduana y el puerto va a seguir siendo solamente de ellos, y ahí va a venir toda una interna que después va a decaer en lo que va a ser la lucha interna entre unitarios y federales. Pero en el caso de Santa Fe ve una posibilidad, una oportunidad de plantar bandera y decir, no, nosotros también tenemos derecho, nosotros también tenemos un puerto, nosotros también tenemos un río, nosotros también tenemos un comercio. Comercio que ya se venía dando de forma ilegal. O sea, no podemos dejar de lado el contrabando que había entre Santa Fe, Entre Ríos y la banda oriental y el resto de los territorios. Economías regionales que se habían visto muy desfavoradas, o sea, muy venidas a menos. Sí, muy desfavorecidas. Muy desfavorecidas, perdón, sí. Con el tema de el monopolio comercial y que las mercaderías que llegaban del exterior, solamente de Buenos Aires, cuando llegaban en carretones acá a la Plaza de Mayo, valían 2 o 3 veces más de lo que había el valor que tenía en el puerto, por el hecho de los carretones había que pagarlos, el precio lo ponían los comerciantes porteños, y las economías regionales se veían muy desfavorecidas porque no podían competir contra esos productos. Claro. Entonces tenemos toda una revolución interna que va más allá del famoso 25 de mayo. Es más, esa revolución de mayo y ese primer gobierno patrio, como lo llaman, también posibilitó de que regiones que tenía el Río de la Plata, el Virreinato del Río de la Plata, se fueran desprendiendo y independizándose. Caso de Paraguay. Claro. Paraguay aprovecha esta situación también. Dice, no vamos a depender de España ni de Buenos Aires. Entonces Santa Fe tiene esa oportunidad única de plantar bandera y la autonomía ir germinando en estos ciudadanos. Que hubo toda una interna hasta partidaria dentro del ayuntamiento, porque obvio, había gente que tenía lazos, más allá de sentimentales, lazos económicos con el puerto de Buenos Aires y directamente con España, o cargos políticos que asumir, y es más, Tarragona, que habrá estado muy feliz en su designación, muy contento porque se iba a representar al Río de la Plata a España, en pocas semanas Napoleón invade España y captura al rey. En pocas semanas se hace la famosa Revolución de Mayo y el Cabildo Abierto el 25 de mayo. O sea,
en pocas semanas esa ilusión que tenía un representante de la ciudad se le cae como castillo de arena, digamos, y también hay toda una interna porque Tarragona va a ser muy mal visto, hasta por sus coterráneos, porque prácticamente era alguien que estaba a favor de España, o sea, un realista dentro de una ciudad en ebullición. Y lo que a mí me llama la atención cuando he leído las documentaciones de la época, esa semana de mayo que nosotros la tenemos desde el 22 hasta el 25 y la hemos visto, la hemos compartido en escuelas con actos y desfiles y todo, la parafernalia de lo que es el nacionalismo, Santa Fe lo vivió como una semana cualquiera, porque ya te digo, la noticia llega el 5 de junio. Claro. O sea, ese 25 de mayo fue un día normal, común y corriente de la ciudad de Santa Fe. Si bien había esos panfletos dando vuelta, que ya estaba germinando algo y había discusiones internas en alguna pulpería o en alguna tertulia, en que se venía algo a nivel continental en cuanto a la emancipación de España, y esas ideas que llegaban del exterior, sobre todo de los comerciantes, fogoneadas muchas veces por los británicos, Santa Fe lo vivió como un día cualquiera, de esos días de mayo, y se enteró casi un mes después de la famosa Revolución de Mayo. Obvio que adhiere, y ahí está el tema de las comunicaciones en esa época. Claro. Hoy tenemos la ventaja que con la tecnología que nos enteramos al momento de lo que está pasando en cualquier lugar del mundo. Bueno, acá demoraba semanas y meses en llegar las noticias. Y había que ver cómo llegaba y de qué forma se contaba la noticia también. Y teníamos todo un territorio en ebullición, porque había caído la autoridad central, que era el virrey, no se sabía qué iban a hacer las nuevas autoridades, cómo iban a ser, digamos, administradas estas tenencias de gobernación que habían sido Santa Fe y otras futuras provincias. Entonces tenemos todo eso, y esa oportunidad, y vuelvo a la palabra oportunidad, que me parece que es el hecho que como santafesinos debemos reconocer el 25 de mayo como la oportunidad de intentar ser autónomos, claro, de intentar que Santa Fe crezca como provincia, porque 5 años después vino la autonomía, de la mano de alguien que la historia siempre ha ocultado, que es Artigas. Artigas es el gran padre de la federación, y Artigas es el que va a ir impulsando estos pueblos del interior, los famosos pueblos libres, para independizarse, no solo de España, sino de Buenos Aires, porque Artigas estaba viendo lo que se venía con respecto a Buenos Aires. Buenos Aires iba a perder la posibilidad de seguir manejando económica y políticamente el territorio del Río de la Plata. Entonces, Santa Fe, que estaba muy ligada a las ideas de Artigas, por Artigas que después va a ser traicionado, no solo por los entrerrianos, sino también por los santafesinos, es el que va a prender esa mecha y esa esperanza de la autonomía. O sea que para mí el 25 de mayo no solo es la liberación de España, sino también ese germen de autonomía, es decir, somos autónomos, queremos ser una provincia autónoma, queremos tener nuestra propia constitución, queremos designar a nuestros propios gobernadores. Entonces me parece que el 25 de mayo, para mí como santafesino, había que darle una vuelta de rosca, y no solo es la liberación de España, romper cadenas con el rey, sino también el empezar a confiar y a creernos que nosotros podíamos ser libres como ciudadanos y como provincia. Me parece que ese es el cierre que hay que darle con un 25 de mayo, desde la óptica de un santafesino y de la óptica de Santa Fe, porque siempre lo hemos visto con el Cabildo de Mayo de Buenos Aires, con French y Beruti repartiendo las escarapelas, pero hay toda una historia del interior del país que no se refleja en los libros, ni se ve en los institutos, ni en las escuelas, claro. Que es qué rol jugó nuestra ciudad en ese famoso 25 de mayo. Claro. Sí, ese es el tema. Sobre todo porque seguimos todavía dependiendo de Buenos Aires en muchos aspectos. Esto que vos contás, de alguna medida, sigue teniendo vigencia. Hablaste de cuáles son los contenidos incluso que se trabajan en las escuelas, porque las editoriales más fuertes siempre han sido porteñas, porque muchas veces el material, incluso vos sos profe y lo sabés mejor que nadie, el material que llega para trabajar en las aulas está pensado con cabeza porteña. Así que también es un desafío para repensar la educación nuestra, el planteo de los temas.
yo te distraigo, y ya que hablamos de Buenos Aires, y ya que hablaste también de Artigas y usaste la palabra traición, eh, de esa revolución, de los revolucionarios, hay algunas cuestiones que me parecen también interesantes como para reseñar, porque vos fíjate, mientras me hablaba, iba yo pensando en Castelli, por ejemplo, y en Mariano Moreno, dos personajes también que tuvieron una muerte o un final de su biografía un poco trágico y a la vez también muy, yo que soy amante de la ficción, eh, muy propio de una literatura, de una película, ¿no? Porque vos fíjate que Mariano Moreno termina muriendo en alta mar y lo arrojan al mar envuelto en una bandera inglesa, y Castelli, que era el orador de la revolución, termina muriendo de un cáncer de lengua. Yo creo que ni a Sí, Steven Spielberg se le hubiera ocurrido darle no, un final así a estos patriotas, entre comillas, ¿no? no, y cuando Moreno estaba en alta mar, a la futura viuda le llega un cofre con un abanico negro, más señal de que iba a ser viuda muy pronto, o sea, Ah, es ah, ah, ah. más claro, o sea, más mafioso que eso. También tenemos que pensar de que eran comerciantes que se estaban jugando su futuro económico, o sea, porque nosotros le damos el sentido romántico de la patria y la bandera que vino después y la escarapela también que vino después, pero la revolución, lo que motiva la revolución en sí, es un tema comercial, o sea, los comerciantes criollos no querían más este yugo español y pagar impuesto al rey, cuando su negocio estaba con las mercancías británicas que venían de Montevideo. O sea, yo siempre por ahí a mi alumno le digo, el 25 de mayo fue más una revolución porteña que después adherió el resto del territorio, pero Santa Fe se enteró en junio. Y después, viendo esa visión, digamos, desde Buenos Aires hacia el resto, hoy, pleno siglo XXI, vemos los canales de noticias que por ahí nosotros consumimos, y siempre es Buenos Aires y sigue estando la palabra y el interior. O sea, como que Buenos Aires es un país aparte y existe un interior. Han pasado más de 200 años y ese discurso sigue desde el porteño, digamos. Buenos Aires y el interior, vamos al interior. Y por ahí nosotros estamos más pendientes de lo que pasa en Buenos Aires que lo que pasa a la vuelta de la esquina. También eso también es para replantearlo. Del hecho, en historia, cuando a mí me toca dar la parte de unitarios y federales, yo a mis alumnos les pregunto siempre, ¿ustedes saben quién fue Estanislao López? Nadie sabe. Entonces yo por ahí le hago una burla o una broma, le digo, ¿qué costumbre tenía esta gente de antes de ponerse nombre de calles? Entonces los pibes me quedan mirando desconcertados. Entonces ahí les empiezo a contar quién fue Estanislao López, por qué fue tan importante Estanislao López en este periodo de unitarios y federales, porque si no terminamos hablando de Rosa y los gobiernos de Rosa y nos olvidamos del interior. El interior que era como que eran algunos caudillos que por ahí se malentonaban y hacían alguna revuelta. Seguimos todavía con esa, digamos, desde la educación, con esa visión de Buenos Aires y el interior, Claro, claro. después de más de 200 años. Sí, sí, sí. Es más, anotemos algunas ideas para una próxima charla, pero dijiste Buenos Aires y el interior y los demás. E incluso pensaba en el término cabecita negra, ¿no? Es decir, los porteños aparentemente no tenían el pelo oscuro, sino que eran rubios de ojos celestes, y el resto, el interior, eran todos morochos, digamos. Viste, es una cuestión para seguir pensándola hasta la actualidad, a eso me refiero, ¿no? Sí, sí, o la relación de Buenos Aires como la ciudad que progresaba y el interior, el campo, lo salvaje, lo bárbaro, o sea, está ese concepto y ha quedado arraigado en el gen nacional, digamos, como que Buenos Aires es la ciudad que progresa, que avanza, y un Europeizante, interior atrás, con claro, con aires europeizantes. sí, y un interior atrasado, que es como el ancla de Buenos Aires. Entonces, cuando en realidad es todo lo contrario, el interior es quien mantiene y banca todo lo que es Buenos Aires. Pero bueno, es una cuestión de verlo desde el interior y plantear lo que yo busco con cada micro, es la visión desde Santa Fe hacia el exterior. O sea, porque si no estamos cansados de vernos como en otra óptica, como que nos vemos de afuera, no. La historia también tuvo protagonistas santafesinos y la historia también pasó por nuestras calles, o sea, que la hayamos aprendido de otra forma, bueno, pero la historia es muy rica y Santa Fe es muy importante,
en todo el devenir que vino después con el armado de un país. Excelente. Estamos hablando de terminar con un virreinato, con un rey, y ver qué pasaba con nosotros y qué se hacía, o sea, y esas internas que había entre, che, volvamos con España que estaba mejor, o no vayamos al yugo de Buenos Aires. Entonces estaba ese devenir de los ciudadanos santafesinos, y ojo, cuando yo hablo de ciudadanos no estoy hablando de la población en general, estoy hablando de un grupo minúsculo de familias que vivían en el casco histórico, porque eran los que tenían voz y voto dentro del ayuntamiento y del cabildo. Había mucho más integrantes de la sociedad que ni siquiera se enteraron del 25 de mayo. O sea, esa es otra, o sea, el común de la gente, aquellos mestizos, mulatos, africanos, indios, ni se enteraron ellos de qué pasaba el 25 de mayo, porque esto se hablaba dentro de las liturgias o dentro de el ayuntamiento o las reuniones familiares. Perfecto, Norberto. Creo que también la invitación pasa por eso, ¿no? Por empezar a mirar Santa Fe con ojos santafesinos y no dejar que nos cuenten la historia de nuestra provincia otros, vamos a decirlo así, ¿no? Jugando con las palabras. Y creernos protagonistas de la historia, que eso es lo importante. Norberto Sola, el profe de historia que nos invita a viajar por el tiempo con su máquina. Gracias por esta reseña. Te mandamos un abrazo grande. A cuidarse mucho en este tiempo difícil de pandemia. Nos vemos. Abrazo a todos y a cuidarse mucho. Chau, chau, Norberto. Chao.